Bueno, a ver, para retomar un poquito antes de comenzar, ¿sí? Las dos, en las unidades anteriores, lo que hicimos fue presentar el tipo de cambio, entendido básicamente como digamos, como el precio que equilibra la oferta y la demanda de dólares. Eso vamos a ver que en algunos enfoques de los que vamos a presentar a continuación lo ven de esa manera y en otros no, ¿sí? Y a partir de eso, en las últimas dos unidades, lo que hicimos fue, primero, explicar los determinantes más comunes que se encuentran vinculados al largo plazo, donde ahí charlamos bastante de la PPA, ¿no? Y de la idea de que el tipo de cambio equilibra los niveles de precios, o al revés, ¿no? Que digamos que el tipo de cambio es la relación entre los niveles de precios de dos economías y por lo tanto digamos, ahí encontramos un vínculo importante. Y la clase pasada nos metimos con los determinantes de corto plazo, donde justamente lo que mostramos es que en realidad la PPA a lo sumo funciona justamente como un indicador, ¿no? De hacia dónde tiende el tipo de cambio, pero habría que pensar en 4 o 5 años mínimo. Y que lo que vemos es que en la realidad los tipos de cambio se mueven mucho más rápido, con mucha mayor volatilidad, por lo tanto tiene que haber otros factores de corto plazo que también lo afecten y lo determinen, ¿sí? Entonces ahí hablamos fundamentalmente de los componentes asociados a la demanda de dólares como activos, ¿sí? Como fuente de ahorro y también como utilización para intercambiar instrumentos activos que tienen diferentes rendimientos y también, digamos, ahí aparecen operaciones de especulación y arbitraje, ¿sí? Entonces, en los determinantes de corto plazo, le pusimos mucho énfasis al tema financiero, en particular a lo que sucedía con las tasas de interés y con las expectativas de evaluación, ¿sí? Con todo eso, lo que vamos a hacer en esta clase es hablar sobre las teorías que hay para explicar el tipo de cambio. Si van a ver que muchas de las cosas que ya vimos las retomamos, pero ahora van a ser articuladas y también presentadas con un poquito más de matemática, por así decirlo, para mostrar distintos enfoques que justamente a partir de esas relaciones que vimos en las clases anteriores me explican cuál es el comportamiento del tipo de cambio, ¿sí? En este caso, el punto es que, digamos, todas estas teorías que vamos a ver van a justamente pensar al tipo de cambio de manera, digamos, con diferentes determinantes, ¿sí? También van a pensar el tipo de cambio como explicación de diferentes fenómenos. Y además, la otra cuestión que es importante, que en realidad esto se va a dar en casi todos, esta idea de que existe algo así como un tipo de cambio de equilibrio y por lo tanto hay mecanismos que me llevan hacia ese tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio puede moverse, estar por encima o por debajo de ese equilibrio, pero cuando eso sucede hay mecanismos que lo van llevando hacia el nivel de equilibrio, ¿sí? Y justamente las teorías me van a tratar de explicar cuál es ese nivel de equilibrio, de qué depende, y cómo es el mecanismo de ajuste para que el valor actual del tipo de cambio tienda a ese nivel de equilibrio, ¿sí? Bien, arranquemos por lo que vamos a llamar como el enfoque monetario de la balanza de pagos. Este enfoque precisamente está muy anclado en la teoría de la PPA, ¿sí? La idea básicamente la vamos a ver, pero es asumir que la economía se encuentra en su nivel de pleno empleo, esto es decir, que digamos, toda la capacidad productiva del país se encuentra utilizada, por lo tanto no vamos a ver niveles del PBI, si el PBI va a estar fijo en su nivel de pleno empleo. La cantidad de dinero es exógena. Cuando decimos que la cantidad de dinero es exógena, lo que nos estamos refiriendo es que es la variable de control del Banco Central. Esto después también vamos a matizarlo un poquito porque esta teoría es de los 60, cuando se pensaba de esta manera. Hoy la mayoría de los bancos centrales no utilizan el control de la cantidad de dinero como la variable de política económica, sino que utilizan la tasa de interés, ¿sí? Pero eso, de todas maneras,
no afectaría demasiado las conclusiones de esta teoría. Y después la otra cuestión es que, esto también lo vimos en la clase correspondiente, los salarios crecen en línea con la productividad, por lo tanto no hay aumentos por el lado de los costos, y también son flexibles, en el sentido de que si hay algún problema en el mercado laboral, ya sea que hay mucho desempleo o al revés, hay mucha demanda de trabajo, bueno, el salario justamente se ajusta a esos excesos de oferta o demanda del mercado laboral para, digamos, equilibrar ese mercado, ¿sí? Entonces el salario se mueve en línea con la productividad y es flexible. Entonces, a partir de eso, recordemos lo que habíamos planteado de la PPA, ¿sí? La idea era básicamente que el tipo de cambio era la variable que se movía para equilibrar el nivel de precios de la economía local, de nuestra economía, con los precios que había en el extranjero, ¿sí? Con la idea, siempre acuérdense por detrás, de que, digamos, si los precios se ubicaban muy por encima, eso hacía que los productos nacionales sean muy caros y por lo tanto generaban un déficit de la balanza comercial y viceversa, ¿sí? Si los precios se ubicaban por debajo. Lo que hace este enfoque es precisamente combinar la primera ecuación que tenemos ahí arriba, que es la de la PPA, con una teoría de los precios, ¿sí? De ahí el nombre de enfoque monetarista. Lo que me hace esta teoría es que los precios se determinan a partir de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Algo que quizás alguna vez ya escucharon, pero justamente esta teoría cuantitativa, básicamente lo que me dice, a partir de una identidad contable, es que los precios dependen de la cantidad de dinero, de su velocidad de circulación, que es la letrita B, y del nivel de producto de la economía, ¿sí? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, aumenta la actividad económica, eso me lleva a que la gente necesite más plata, ¿sí? Porque si aumenta nuestro nivel de ingreso, si gastamos más plata, necesitamos más plata, ¿sí? Medio tautológico, pero de esa manera. Entonces, por lo tanto, eso me haría que bajen los precios. En cambio, si el Banco Central lleva a cabo una política expansiva que aumenta la cantidad de dinero, bueno, eso justamente llevaría a que aumenten los precios, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de algo tan sencillo como estas dos ecuaciones, podemos lograr una teoría del tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque agarramos lo que está en la parte, digamos, lo que está en la parte de abajo, que iguala a P, y lo reemplazamos en la ecuación de arriba, ¿sí? Y a partir de hacer eso, obtenemos una teoría del tipo de cambio. Fíjense que lo que me está diciendo esta ecuación es que el tipo de cambio, como decíamos, depende de la cantidad de dinero que hay en la economía, de la velocidad de circulación, del nivel del PBI y de los precios internacionales. Si vamos a la visión más extrema de este enfoque, que justamente lo que dice es, bueno, supongamos que la velocidad de circulación del dinero siempre es constante, ¿sí? No hay cambios en la velocidad. Supongamos también que la actividad económica se encuentra en su nivel de pleno empleo, por lo tanto tampoco hay cambios en el nivel de producto. Y además, que este es el menos polémico de todo, pero supongamos que los precios internacionales se mantienen constantes, ¿sí? Además, una variable que no entra en poder del control del gobierno local, por lo tanto, también la asumimos como que esté constante. Si asumimos todo eso, fíjense que nos queda una relación proporcional entre la cantidad de dinero y el tipo de cambio, ¿sí? O sea, aumenta la cantidad de dinero, eso va a hacer que aumenten los precios y justamente para poder mantener equilibrada la PPA, eso necesita un aumento del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es combinar la teoría monetarista de los precios con la PPA. Y lo que me está diciendo este enfoque, obviamente, es, mirá, aumenta la cantidad de dinero, eso te aumenta los precios. Cuando te aumentan los precios, tus productos quedan caros en relación a los que se venden en el mercado internacional, por lo tanto, tenés un déficit de balanza comercial. Ese déficit de balanza comercial te lleva a que se devalúe el tipo de cambio para equilibrar la PPA, ¿sí? Es algo bastante sencillo, 100% como verán monetarista.
Si vamos a un enfoque, digamos, un poquito más laxo, es decir, bueno, mirá, en realidad es muy extremo suponer que la economía opera en el pleno empleo, ¿no? Pensemos en el caso de Argentina, algo que nunca sucede. Eh, si hacemos eso, entonces llegamos a que el aumento de la actividad económica me lleva a una apreciación del tipo de cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aumento de la actividad económica viene de la mano con un aumento en la demanda de dinero. ¿Sí? Por lo tanto, si la cantidad de dinero se mantiene constante, eso me lleva a que el tipo de cambio tenga que ser más bajo. ¿Sí? Y acá un punto que es importante mencionar ahora, que lo vamos a retomar en un par de filminas, es que fíjense que esto me está diciendo algo que va a chocar con otro enfoque que vamos a ver a continuación, ¿sí? Porque esto lo que me está diciendo es que cuando la actividad económica crece, eso lleva a una apreciación del tipo de cambio. Mientras que el enfoque tradicional y el estructuralista me van a decir, no, mirá, cuando aumenta la actividad económica se te aumentan las importaciones y por lo tanto te va a llevar a una depreciación del tipo de cambio, ¿sí? Pero bueno, justamente la diferencia está en las variables que cada teoría está considerando como las relevantes para explicar los movimientos del tipo de cambio y los mecanismos de ajuste que están por detrás, ¿sí? Entonces, la conclusión principal de este enfoque va a ser básicamente, hay que mirar lo que está pasando con la cantidad de dinero, ¿sí? Si está aumentando demasiado la cantidad de dinero, eso va a llevar a una devaluación del tipo de cambio y viceversa, ¿no? Si se está contrayendo la cantidad de dinero, eso va a hacer que el tipo de cambio tienda a la apreciación. Y de nuevo, acá obviamente, esto también pensando un poco en la clase que viene, cuando hablemos de política económica, lo que esto me va a decir es, mirá, si vos haces una política monetaria muy expansiva, inyectás mucho dinero, el riesgo que podés tener es que esto provoque una devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Siempre asumiendo esta idea de que esa plata se vuelca enteramente al aumento de los precios y que no tiene impacto en la actividad económica, ¿sí? Si tiene impacto en la actividad económica, vamos a ver que el resultado final puede llegar a ser distinto, ¿sí? Bien, digamos, esto lo vamos a tratar de hacer siempre, la idea, ¿no? de contrastar un poquito, aunque sea con algunas variables, en realidad esto hay que hacer un trabajo empírico, econométrico, pero bueno, simplemente para tener un pantallazo, mirar un poco que muestra las variables de Argentina, ¿no? Y lo que tienen acá es la variación de la cantidad de dinero, lo que se conoce como el M2, circulando, y la variación del tipo de cambio, ¿sí? Del 2011 a fines del 2019. Como pueden ver, no hay ninguna relación proporcional entre las dos variables, ¿sí? Para que haya una relación proporcional, lo que deberíamos ver es que cuando crece la cantidad de dinero, también crece la devaluación del tipo de cambio y viceversa, ¿sí? Es más, si se fijan, la relación es exactamente al revés, ¿no? Miren, por ejemplo, en la devaluación de 2014, cuando se evalúa el tipo de cambio, la cantidad de dinero baja. Y después, cuando el tipo de cambio se aprecia, la cantidad de dinero aumenta, ¿sí? Fíjense cómo se mueven de manera inversamente proporcional. De todas maneras, esto no es que anule la teoría, ¿sí? Es más, la teoría va a tener un argumento para explicar por qué sucede esto. Básicamente lo que va a decir es que el aumento en la cantidad de dinero tarda tiempo en traducirse en aumentos de precio y por lo tanto traducirse en devaluaciones. Entonces, por ejemplo, la devaluación de vuelta de 2014, ¿no? de principio de 2014, en realidad está explicada por el fuerte aumento de la cantidad de dinero que se dio en 2012. Y por ejemplo, la devaluación de principio, en realidad fin de 2015, principio de 2016, está explicada por el aumento en la cantidad de dinero que se dio antes, a fines de 2014, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, es como que lo que está pasando con el dinero tiene recién un impacto al año y ahí se provoca la devaluación, ¿sí? De vuelta, después vamos a ver que hay otras teorías que me explican lo mismo, pero mirando otras variables. Pero bueno, el punto es que esto es por lo menos lo que muestran los datos, ¿sí? Pasemos al segundo enfoque.
Este enfoque se conoce como el enfoque tradicional de flujos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este enfoque? Bueno, primero que nada, ya cambia respecto del enfoque monetario lo que está mirando, ¿sí? El enfoque monetario miraba la PPA directamente, pensaba el tipo de cambio como la variable que me equilibra los niveles de precios. En cambio, el enfoque tradicional de flujo lo que dice es, no, mirá, el tipo de cambio se determina en el mercado cambiario, ¿sí? O sea, esto hay, digamos, es casi por definición, ¿no? Vos tenés un mercado cambiario donde tenés gente que está ofreciendo dólares, gente que está demandando dólares, y a partir de esa interacción entre oferta y demanda se determina el precio del tipo de cambio. Por lo tanto, no hay que ir a buscar la explicación del tipo de cambio a los niveles de precio o a la cantidad de dinero, si se quiere, directamente, sino que hay que mirar cuáles son los elementos principales que están por detrás de la demanda de dólares y por detrás de la oferta. Y acá esta teoría va a meter un supuesto que es muy importante, que estaba en línea con lo que se observaba en la época, que es que solamente se va a enfocar en la balanza comercial, ¿sí? Recuerden el balance de pagos, algo que hay que tener muy presente para toda esta clase. El balance de pagos era la suma de lo que pasa en la cuenta corriente y lo que pasa en la cuenta capital. Como en esta época los flujos financieros estaban prácticamente, digamos, vedados, había muy pocos flujos financieros especulativos y algo de deuda, pero bueno, digamos que todo pasaba por lo que sucedía con la balanza comercial, ¿sí? Más países periféricos como Argentina. Entonces, lo que estos economistas, o lo que este enfoque suponía era decir, bueno, mirá, en realidad lo único que importa es la balanza comercial. La balanza comercial es la que te define todo lo que pasa con la cuenta corriente y por lo tanto, eso a su vez, por un tema de asimetría, te define lo que pasa con la cuenta capital. ¿Sí? Entonces, el supuesto que introducen es el de decir, asumamos que el único componente que está por detrás de la oferta de dólares son las exportaciones de bienes y servicios, ¿sí? O sea, los únicos que generan dólares en una economía son los exportadores. Entonces, también estamos hablando de la posibilidad de que el gobierno contraiga deuda en moneda extranjera. Y por el lado de la demanda, los únicos que demandan dólares son los importadores, ¿sí? Empresas, por ejemplo, que demandan insumos importados para poder producir. Pero entonces fíjense que hay una correspondencia exacta entre lo que sucede en el mercado cambiario, donde está la gente que quiere comprar y vender dólares, y lo que sucede con la balanza de pago. Porque estamos diciendo que la balanza de pago en realidad solamente existe la cuenta corriente y que precisamente detrás de esa cuenta corriente solamente tenemos la balanza comercial, ¿sí? Entonces, son sinónimos para esta teoría de alguna manera, lo que pasa con la balanza comercial y lo que pasa en el mercado cambiario, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que la teoría decide es, bueno, tenemos que estudiar de qué dependen las exportaciones de un país y de qué dependen las importaciones, ¿sí? Y entonces acá básicamente lo que la teoría va a decir, algo que también, digamos, se puede profundizar bastante más, pero para no meternos demasiado en detalles, es que las exportaciones van a depender positivamente del tipo de cambio, ¿no? Cuanto más alto sea el valor del dólar, mayor va a ser la rentabilidad de las empresas exportadoras y por lo tanto mayor va a ser el incentivo a exportar. Va a depender negativamente del nivel de precios local, ¿sí? O sea, si aumentan los precios locales, eso hace menos competitivas las exportaciones. Y además, por detrás de eso, si aumentan los precios locales, también aumentan los salarios y eso aumenta los costos de producción de las empresas exportadoras, por lo tanto, reducen el margen de ganancia. Y después va a depender positivamente del nivel de actividad económica del resto del mundo, de mis socios comerciales. O sea, por ejemplo, si Brasil anda mejor, sabemos que no va a comprar mayor productos argentinos, por lo tanto van a aumentar las exportaciones, ¿sí? Lo mismo con los precios. Si los precios de Brasil se encarecen mucho, eso hace más competitivas a nuestras exportaciones, ¿sí? Entonces esas van a ser las 4 variables de las cuales van a depender las exportaciones, donde vamos a, digamos, asumir que tanto el nivel de actividad internacional como los precios van a estar dados, ¿sí? De nuevo, son variables que están fuera del control
de los gobiernos locales, por lo tanto las asumimos como que son variables exógenas, ¿sí? Y cuando miramos las importaciones, bueno, es muy parecido, pero al revés, ¿no? Si aumenta el valor del dólar, eso encarece las importaciones y por lo tanto las reduce. Entonces hay una relación negativa entre importaciones y valor del dólar. En cambio, con los precios sucede lo contrario. Cuando aumentan los precios locales, eso abarata, ¿no? En términos relativos, los productos importados, que están más baratos que los nacionales, y por lo tanto eso incentiva la compra de insumos importados y productos importados. También acá aparece la actividad, pero es la actividad local, ¿sí? Acuérdense, el asterisco siempre va a servir para hacer referencia a variables del resto del mundo, variables extranjeras. Acá estamos hablando del PBI local, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando aumenta la actividad económica local, las empresas producen más y para producir más necesitan insumos importados. Por lo tanto, el aumento del PBI lleva a un aumento de las importaciones, ¿sí? Y después, de nuevo, el aumento de los precios internacionales obviamente me encarece las importaciones y por lo tanto tiene una relación negativa. ¿Está bien? A partir de estas dos cosas, si yo, digamos, me pongo a pensar en términos consolidados, es decir, no miro a las exportaciones y las importaciones por separado, sino que me enfoco en la balanza comercial, obtengo esta ecuación que es la que ustedes tienen en el trabajo de Rivero, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Bueno, básicamente que la balanza comercial depende positivamente del tipo de cambio, porque obviamente un aumento del dólar me lleva tanto a un aumento de las exportaciones como una reducción de las importaciones y por lo tanto eso me mejora el superávit comercial, ¿sí? Mismo con los precios internacionales, mismo con el nivel de actividad internacional. En cambio, un aumento de los precios, es decir, la inflación, me reduce el superávit comercial porque me incentiva las importaciones y un aumento del PBI local también me reduce el superávit comercial porque me aumenta las importaciones, ¿sí? Entonces, a partir de esto, llegamos a nuestra ecuación de la determinación de los precios, ¿sí? De nuevo, asumiendo que el tipo de cambio es el precio que me equilibra lo que está sucediendo en el mercado cambiario, es decir, el precio que me equilibra lo que está sucediendo con la oferta y con la demanda, y también asumiendo que la oferta son las exportaciones y la demanda son las importaciones, yo reemplazo las ecuaciones que les mostré antes en la primera de todas, acomodo y de esa manera obtengo mi determinación del tipo de cambio, ¿sí? Básicamente, ¿qué me dice esto? Bueno, que si aumentan tus importaciones, el tipo de cambio va a subir, porque justamente cuando aumentan las importaciones, si no aumentan las exportaciones, tenés un aumento en la demanda de dólares, y para equilibrar ese aumento en la demanda de dólares tenés que aumentar el valor del dólar, ¿sí? Tan sencillo como eso, oferta y demanda. Y en cambio, si aumentan las exportaciones, eso va a provocar una caída del valor del dólar. Entonces, acá de vuelta tenemos lo mismo que decíamos antes, pero ahora ya resumido en esta ecuación. O sea, un aumento de los precios locales me lleva a un aumento de las importaciones y por lo tanto a un aumento del dólar. Un aumento del PBI me lleva a un aumento de las importaciones y por lo tanto a un aumento del dólar. Esto entra en contradicción con lo que dice el enfoque monetarista, que dice exactamente lo opuesto. Y en cambio, un aumento de la actividad económica de nuestros socios comerciales aumenta nuestras exportaciones y por lo tanto reduce el valor del dólar, lo mismo que un aumento de los precios internacionales, ¿sí? Entonces fíjense que este enfoque lo que me está diciendo es, para entender lo que pasa con el dólar, tenemos que mirar lo que está pasando con la balanza comercial. De nuevo, vayamos a ver qué dicen los datos. Lo que están viendo acá es para Argentina la evolución de la balanza comercial en millones de dólares del 2005
al 2019 y la evolución del valor del dólar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo digamos, lo que dice la teoría se ajusta bastante bien a lo que vemos acá en los datos, ¿no? Mientras el superávit comercial fue holgado, que fue lo que sucedió durante todo 2005 hasta 2010, el valor del tipo de cambio se mantuvo relativamente estable. Tenemos ahí un salto que es el de la crisis subprime internacional. Y después fíjense cómo el superávit comercial empieza a reducirse sostenidamente a partir de 2010 y cómo a partir de eso empieza a aumentar el valor del dólar, ¿sí? Hasta que pega un salto importante, como decíamos antes, a principios del 2014. Y fíjense cómo cuando pega ese salto se frena la caída de la balanza comercial, ¿sí? Después vuelve a aumentar, vuelve a haber otro salto y de nuevo, fíjense cómo cada vez se ajusta mejor lo que está pasando con la balanza comercial con lo que está pasando con el dólar, ¿sí? Porque obviamente acá tenemos un efecto que se retroalimenta, porque al encarecerse el dólar, la balanza comercial pasa a mejorar. Y probablemente, digamos, esa mejora de la balanza comercial es lo que después me estabiliza el valor del dólar. Hasta que nos quedamos de vuelta sin dólares, empieza a reducirse el superávit y otra devaluación más y otra vez se vuelve a equilibrar o vuelve a mejorar lo que está pasando con la balanza comercial, ¿sí? Entonces, este enfoque, lo que para mí tiene de interesante es que se ajusta bastante bien a lo que está pasando con los datos, ¿no? Digamos, va a haber momentos en los cuales puede no coincidir, pero siempre es un indicador importante mirar lo que está pasando con el superávit de la balanza comercial. Cuando es holgado, por lo general eso se traduce en un ingreso importante de dólares a la economía que me sirve para mantener estable el tipo de cambio, y en cambio cuando ese superávit se empieza a reducir, ya sea por motivos vinculados con la actividad económica local, con sequías o con crisis internacionales, bueno, eso genera mucha tensión en el mercado cambiario y eleva las probabilidades de que veamos una devaluación. ¿Está bien? A partir de eso, me gustaría también tocar un poquito el enfoque estructuralista porque es muy similar, solamente que le da una vuelta de tuerca y justamente lo que hace de alguna manera es ayornar esta teoría, que obviamente surgió digamos, de los países desarrollados, y la trata de ajustar un poquito mejor a lo que pasaba en nuestras economías, ¿sí? El estructuralismo es una corriente que nace en los 40, en los 50, de la mano de Prebisch, un economista argentino, fundamentalmente, y hoy a partir de eso se suman un montón más, bueno, Diamant, que también es argentino, Zunkel, que es chileno, Celso Furtado, que es brasileño, Pasos, que es mexicano, pero lo más interesante de todo este movimiento justamente era que hubo un montón de economistas en diferentes países de la región que empezaron a tratar de pensar la economía como, digamos, un enfoque propio, que justamente lo que trata de hacer es de identificar los problemas característicos de nuestras economías y justamente adoptar y modificar los enfoques que venían de los países más desarrollados para pensar nuestras realidades, ¿sí? O sea, cambiar las cosas que había que cambiar, algunas cosas funcionaban, otras cosas no, y justamente en aquellos lugares o en aquellos componentes donde se veía que la teoría tradicional no servía, bueno, ponerse a pensar y a corregir esa teoría en función de cuáles eran las características propias de nuestras economías que justamente eran distintas de lo que se veía en esos países, ¿sí? Y de nuevo, por la época, es un enfoque que le da muchísima importancia a lo que está pasando con la balanza comercial, ¿sí? No le prestaban tanta atención al tipo de cambio como una variable financiera, porque realmente en esa época no tenía sentido, ¿sí? Y acá, digamos, lo que trata de hacer este enfoque no es solamente explicar las devaluaciones, ¿no? Los saltos cambiarios abruptos, sino también un movimiento pendular con mucha más volatilidad que se observaba en el tipo de cambio de nuestras economías, ¿sí? Y para eso, y acá vamos a seguir a Diamant, que es el más claro en esto, sobre todo para la economía argentina, lo que dice Diamant es que
Esto se debe a una estructura productiva desequilibrada, ¿sí? ¿Qué significa esta estructura productiva desequilibrada? Que vos tenés, por un lado, un sector agroexportador, que es el que obviamente exporta y el que genera las divisas, que es un sector sumamente productivo a nivel mundial. Justamente esa productividad tan elevada es la que le permite exportar en los mercados internacionales, pero que es un sector que genera muy poco empleo, ¿sí? Genera muy poco empleo y además empleo de muy mala calidad, o sea, empleo que por lo general es de salarios bajos y condiciones de informalidad. Y por otro, vos tenés un sector que es poco productivo, que no solamente no exporta, sino que importa un montón de insumos importados, pero que ese sector es el que genera la mayor cantidad de empleo y los empleos con sueldos más elevados, ¿sí? Que es la industria. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Bueno, justamente que, digamos, el tipo de cambio se va a acomodar en función de lo que esté pasando con la balanza comercial, ¿sí? Y entonces eso va a llevar a movimientos que no solamente va, digamos, va a estar asociado a devaluaciones, sino también a movimientos pendulares, porque justamente la propia dinámica de lo que está pasando en la economía me va a llevar a que el tipo de cambio se mueva desde niveles más altos hacia niveles más bajos. ¿Por qué? Bueno, digamos, imaginemos que hay un auge internacional, mejoran el precio de los commodities, y eso obviamente hace que aumenten las exportaciones, y por lo tanto que el tipo de cambio se aprecie, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el tipo de cambio se aprecia, eso me va a llevar a que justamente mejoren los salarios y a que la industria demande una mayor cantidad de insumos importados, ¿sí? Porque cuando el tipo de cambio baja, el valor del dólar baja, eso me abarata las importaciones y de esa manera eso me incentiva la compra de insumos importados. Eso se traduce en una mayor actividad industrial, que como decíamos también permite pagar mejores salarios, pero todo eso me va haciendo que las importaciones empiecen a aumentar. Y empiezan a aumentar a una velocidad que es mucho más alta que el aumento de las exportaciones que se ha generado por el auge internacional. Entonces, tarde o temprano, lo que termina pasando es que ese superávit que había en la balanza comercial empieza cada vez a achicarse, 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 hasta que, digamos, caes en un déficit y por lo tanto ahí el tipo de cambio empieza a subir, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando empieza a subir? Bueno, lo mismo, pero al revés. Se encarecen las importaciones, por lo tanto las empresas dejan de utilizar insumos importados, se frena la actividad económica, bajan los salarios, eso mejora la balanza comercial y ahí vuelve a aparecer todo esto, ¿sí? Que por detrás, si aún no lo escucharon, lo que tenemos es la explicación de los ciclos de stop and go, ¿no? Momentos de auge donde la actividad económica se expande, el tipo de cambio se aprecia y después justamente eso se revierte y lleva a la segunda fase, que es la del freno. El tipo de cambio se devalúa, aumenta la inflación, se frena la actividad económica, caen los salarios, ¿sí? Y de esa manera, digamos, la economía se encuentra de alguna manera atrapada en este comportamiento pendular de pare y arranque, ¿sí? Bueno, acá para complementar un poquito con el gráfico que habíamos mostrado antes para el enfoque tradicional, lo que vemos es que hay una relación bastante estrecha entre lo que sucede con la cuenta corriente, con la balanza comercial y con el tipo de cambio en términos reales, donde justamente lo que decía Diamond era que el tipo de cambio tenía momentos donde se encontraba muy alto. Fíjense, por ejemplo, el salto que pega en la devaluación del 2001. Esos saltos del tipo de cambio me llevan a mejoras en la balanza comercial y obviamente en la cuenta corriente, que después de un tiempo empiezan a desaparecer, ¿sí? Y la cuenta corriente y la balanza comercial empiezan a deteriorarse y a medida que eso sucede, el tipo de cambio se aprecia y después pega otro salto, ¿sí? Fíjense cómo a partir de los saldos de 2014, 2016 y 2019 llevan un tipo de cambio más elevado y eso es lo que termina corrigiendo el déficit de la cuenta corriente y de la balanza comercial. ¿Está bien? O sea, es un poco lo mismo de antes, pero
presentado desde otro punto de vista, ¿sí? ¿Qué pasa? Hasta ahora hablamos de un enfoque que no miraba el mercado cambiario y que se dedicaba a pensarlo como un equilibrio entre los niveles de precios locales y los precios internacionales. Después pasamos a otro enfoque que justamente me decía, no, mirá, el tipo de cambio se determina en el mercado cambiario y por lo tanto hay que prestar atención a eso, hay que ver cuáles son los componentes que están por detrás de la oferta y de la demanda de dólares y por lo tanto ahí vamos a encontrar nuestra respuesta de qué es lo que hace que el valor del dólar suba o baje, pero con el problema de que esta teoría se enfocaban demasiado, en realidad se enfocaban exclusivamente en lo que pasaba con la cuenta corriente y no le prestaban atención a los movimientos financieros, ¿sí? Por una cuestión obvia de que en la época en la que se hizo estas teorías, esto no tenía relevancia. Pero como vimos en la clase pasada, en la actualidad esto no es así, ¿sí? Una gran cantidad de transacciones, si no incluso la mayoría, no tienen una explicación o digamos un determinante comercial, sino que es una explicación financiera. Hoy tiene muchísima relevancia lo que pasa en la cuenta capital e incluso muchas veces es la cuenta capital la que domina a lo que sucede en la cuenta corriente, ¿sí? Y no al revés como pensaban estas teorías. Entonces, el enfoque de portafolio precisamente lo que hace es esto, ¿sí? Es incorporar lo que podríamos llamar la demanda de dólares por cuestiones financieras y eso después lo va a hacer jugar con lo que pasa con la cuenta corriente para de esa manera tener una explicación del tipo de cambio que no solo esté asociada a cuestiones comerciales vinculadas con las exportaciones y las importaciones, sino también a cuestiones vinculadas a la demanda de activos por motivos financieros, ¿sí? Entonces, de ahí obviamente el nombre. Básicamente, lo que vamos a ver acá, que esto también está en el texto de Rivero, pero acá lo vamos a ver todavía más sencillo para que quede bien claro, es que, digamos, pensémoslo desde el punto de vista de Argentina, ¿no? Tenemos a los residentes y pensemos que esos residentes tienen ahorros y que esos ahorros los mantienen en activos financieros que le dan cierta rentabilidad, ¿no? La idea justamente es esa, que yo mi riqueza la distribuyo entre activos financieros para que esa riqueza me genere cierta rentabilidad. Y para hacerlo bien sencillo, imaginemos que tenemos solamente dos activos. Por un lado tenemos bonos, ¿no? Títulos públicos que el gobierno emite, que son títulos en pesos, que me ofrece una tasa de interés en pesos, un rendimiento en pesos. Y tenemos por otro lado dólares, ¿no? Esto yo acá lo cambié un poquito para que sea bien sencillo e intuitivo. Por lo general en los manuales lo van a ver como bonos denominados en dólares que me ofrece una tasa de interés y un rendimiento en dólares. Pero bueno, en Argentina sabemos que la principal demanda no está en bonos, sino que está directamente en el billete. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el billete no me genera ningún tipo de rentabilidad en dólares. O sea que la tasa de interés internacional es igual a cero. Pero, al igual que un bono en dólares, lo que a nosotros nos interesa es que justamente nos cubre de las devaluaciones, ¿sí? Cada que hay una devaluación, sabemos que si yo tengo mis ahorros en pesos, eso me hace perder plata y justamente la idea de comprar dólares es que me permite cubrirme de esas devaluaciones, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos estos dos activos. Entonces, ¿qué me está diciendo la primera de las ecuaciones? Me dice, bueno, mirá, justamente tu riqueza, que viene de wealth en inglés, por eso la W, la vas a distribuir como vos quieras entre esos activos, ¿sí? Una parte la vas a poner en bonos en pesos y una parte la vas a usar para comprar dólares. Fíjense que como estamos hablando de que nuestra riqueza, ¿no?, es en pesos, lo que hacemos es multiplicar a los dólares por el valor del dólar, el tipo de cambio, para traducir todo a pesos, ¿sí? Ahora la pregunta que nos falta responder es, bueno, ¿de qué depende
mi demanda, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que yo quiera comprar menos dólares y demandar más bonos nacionales o viceversa? Bueno, justamente era un poco lo que hablábamos en la clase pasada. La idea acá es que las personas lo que hacen es comparar la tasa de interés que me ofrece el bono local contra lo que yo creo que va a suceder contra la devaluación esperada del tipo de cambio, ¿sí? Si aumenta la tasa de interés, eso me va a incentivar a demandar más bonos locales y por lo tanto a demandar menos dólares. Y si aumenta las expectativas de devaluación, bueno, eso me va a hacer demandar más dólares justamente para tratar de cubrirme de esa devaluación futura que creo que va a suceder con el tipo de cambio, ¿sí? La otra cuestión que acá es importante es que por ahora, en un ratito en la filmina que viene, esto lo vamos a flexibilizar, pero por ahora asumimos que la cantidad de dólares y la cantidad de bonos está fija, ¿sí? Y justamente lo que nosotros decimos, como lo pensamos siempre, es, hablamos de oferta y demanda. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros queremos que se equilibre la oferta de bonos y la oferta de dólares con la demanda de bonos y con la demanda de dólares. ¿Está bien? Entonces, obviamente, si yo digo que la oferta de dólares está fija, es decir, la cantidad de dólares que hay en la economía es una constante y no puede aumentar, bueno, obviamente que si aumenta la demanda de dólares, eso va a llevar a un aumento del precio. Y, digamos, por el contrario, cuando eso pasa, cae la demanda de bonos en pesos y por lo tanto eso va a hacer que caiga su precio, justamente para equilibrar oferta con demanda en cada caso, ¿sí? Esto es importante que lo entiendan, porque lo que estamos diciendo es que la gente decide entre demandar bonos en pesos o demandar bonos en dólares, ¿sí? Ahí ya tenemos una relación entre las dos variables. ¿Por qué? Porque yo tengo una cierta cantidad de plata, ¿no? Mi riqueza está, no sé, 100 pesos. Si yo pongo 60 en dólares, me quedan 40 para poner en bonos. Por lo tanto, si baja la demanda de uno, sube la demanda de otro. Y a su vez, como las cantidades de esos bonos están fijas, si sube la demanda de uno, automáticamente eso me va a llevar a un aumento de su precio, precisamente para equilibrar el mercado y que, digamos, oferta y demanda se mantengan en equilibrio, ¿sí? A partir de todo eso y combinando todas esas ecuaciones que hablamos recién, obtengo lo que sería la determinación del tipo de cambio para esta teoría, ¿sí? Que de nuevo, fíjense que lo interesante, ahora igual va a quedar más en claro, pero es que me combina la demanda de activos financieros con lo que va a suceder también en la cuenta corriente. O sea, esta teoría, en realidad ahora, lo que me está diciendo es, fíjate que el tipo de cambio no solamente es una variable importante para la cuenta corriente, o que está determinada por lo que sucede en la cuenta corriente, sino que también puede estar determinada por lo que sucede en la cuenta capital. Porque recuerden que, por ejemplo, la FAE, la Formación de Activos Externos, que es la compra de dólares, está en la cuenta capital. ¿Qué significa esto? Bueno, que si por algún motivo toda la gente cree que el dólar va a aumentar, van a salir corriendo a comprar dólares y eso va a hacer que suba el precio. Y fíjense que esto no tiene nada que ver con las exportaciones o las importaciones de la economía, ¿sí? Son cuestiones financieras. Por ejemplo, como muestra ahí la ecuación, si el Banco Central baja la tasa de interés, que es su instrumento de política monetaria, eso hace que sean menos rentables los instrumentos de ahorro en pesos, por lo tanto la gente se va a comprar más dólares. Entonces, como se va a comprar más dólares, eso hace subir el tipo de cambio, ¿sí? Fíjense que esto me está explicando justamente al valor del tipo de cambio, pero ya pensado en términos de cuestiones financieras y no cuestiones comerciales. Entonces, veamos en detalle las cuatro posibilidades que se desprenden de esta ecuación. Porque justamente acá hay que tener en cuenta esto que les decía, de que si se mueve una, después se mueve la otra y tengo que ver qué pasa con el precio para que lo equilibre, ¿sí? Y puede no ser tan sencillo.
Arranquemos por un aumento en la oferta de dólares, ¿no? USDO es la oferta de dólares. Imagínense que por algún motivo hay más dólares en la economía. ¿Por qué eso va a llevar a que el valor del dólar se reduzca? Bueno, porque justamente si hay más dólares en la economía, para que aumente la demanda, tiene que caer el precio, ¿sí? O sea, acuérdense, yo tengo que equilibrar oferta de dólares con demanda de dólares. Aumentó la oferta de dólares, por lo tanto, tiene que aumentar la demanda de dólares para que haya un equilibrio, ¿sí? Y la única manera de que aumente la demanda de dólares es que caiga su valor, es decir, que se reduzca el tipo de cambio, ¿sí? Al ser más barato el dólar, la gente va a estar más incentivada a comprar dólares y como hay más dólares, se equilibran, ¿no? Oferta y demanda de dólares, ¿sí? Ese es el razonamiento. ¿Qué pasa si en cambio lo que hay es un aumento en la oferta de bonos locales, ¿no? Acá vamos a ver que, por ejemplo, si el gobierno aumenta su déficit fiscal, eso justamente lo financia con bonos, o sea que aumentan la oferta de bonos locales. Bueno, en este caso, eso lleva a un aumento del dólar. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay más bonos locales y por lo tanto tiene que aumentar la demanda de esos bonos para que haya equilibrio. Y justamente, para que eso suceda, la manera es que se reduzcan las expectativas de evaluación. Por lo tanto, eso hace que aumente el valor del dólar, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que después véanlas en detalle, pero van a ver que son importantes y que no son tan a veces intuitivas, ¿sí? Después, las que están vinculadas a la demanda son más sencillas, ¿no? Un aumento de la tasa de interés automáticamente me lleva a una mayor demanda de bonos, ¿no? Se hacen más rentables los bonos locales, por lo tanto, yo los demando más. Si yo demando más bonos locales, dejo de demandar dólares, ¿sí? Y justamente, si cae la demanda de dólares, yo tengo que incentivarla. Y para eso tiene que bajar el valor del dólar. Si no, recuerden que me quedaría desequilibrado el mercado de los dólares, ¿sí? O sea, yo tengo la misma oferta de dólares. Bajó la demanda, no puede haber un desequilibrio, justamente eso se resuelve bajando el precio del dólar. Por lo tanto, un aumento de la tasa de interés me lleva a una apreciación del tipo de cambio. Y por último, si por algún motivo aumentan las expectativas de devaluación, eso se traduce en un aumento del dólar hoy, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Si todos esperamos que el dólar va a aumentar en el futuro, eso va a llevar a que aumente la demanda hoy y por lo tanto ese aumento de la demanda hace que suba su precio, ¿sí? Para mantener equilibrado el mercado de los dólares. Entonces, estas son las 4 posibilidades y estas son las 4 variables que según el enfoque de portafolio hay que mirar para entender lo que pasa con el tipo de cambio. Ahora bien, en la realidad, como les decía, tanto la oferta de dólares como la oferta de bonos no están fijas, ¿sí? La idea es primero mantenerlas fijas para simplemente analizar lo que pasa con la demanda de esos activos, pero en la realidad, justamente, la oferta de dólares de una economía depende de lo que pase con la cuenta corriente, ¿sí? O sea, para que ingresen más dólares en la economía, yo tengo que tener un superávit comercial. O sea, si mi economía exporta más de lo que importa, eso se traduce en una mayor oferta de dólares, ¿sí? Obviamente también podrían haber un aumento de la oferta de dólares por el lado de la cuenta capital. Por ejemplo, si el gobierno contrae deuda en moneda extranjera, ¿está bien? Pero de vuelta, para no generar tanto lío, pensemos que, por lo general, el principal motivo por el cual aumenta o se reduce la oferta de dólares está vinculado con la balanza comercial de la cuenta corriente. O sea, si vos tenés un superávit más alto de balanza comercial, eso te aumenta la oferta de dólares, y en cambio, si vos tenés un déficit de balanza comercial, todo lo contrario, ¿sí? Se te reduce, y eso seguramente está asociado a presiones en el mercado cambiario, ¿sí? Entonces, acá este gráfico, justamente lo más interesante que tiene el enfoque de portafolio
es que de todos los que vimos hasta ahora, es el único que me vincula la cuenta corriente con la cuenta capital, ¿sí? Tanto el estructuralista como el enfoque tradicional de flujos se enfocaban básicamente en mirar lo que pasaba en la cuenta corriente y automáticamente asociaban los movimientos del tipo de cambio con superávit o déficit de cuenta corriente. Lo que me está diciendo el enfoque de portafolio es, bueno, mirá, no es tan así. Por ejemplo, vos podrías tener un superávit de cuenta corriente y que aún así el valor del dólar aumente. ¿Por qué? Y bueno, porque quizás hay un problema en tu economía que hace que toda la gente esté esperando una devaluación y eso hace que salgan corriendo a comprar dólares. Entonces, este enfoque lo que hace es interactuar la oferta de dólares que pueden venir por el lado de la cuenta corriente, pero también con la demanda, que puede estar asociada a otros elementos distintos, ¿sí? Entonces, esto es como que complementa un poco el enfoque anterior, ¿sí? Y lo que están viendo en este gráfico precisamente es una manera sencillita de vincular esto. En el gráfico de la izquierda, lo que tienen es la cuenta corriente en un eje y en el otro tienen el tipo de cambio. Obviamente la pendiente positiva lo que me está diciendo es que a mayor tipo de cambio, mayor es el resultado de la cuenta corriente, ¿no? De nuevo, si sube el tipo de cambio, eso me incentiva las exportaciones y me desincentiva las importaciones y por lo tanto me lleva a un superávit más grande de cuenta corriente y viceversa. Un tipo de cambio me lo reduce. Y lo que tenemos del otro lado es el vínculo que hay entre el tipo de cambio y lo que sería la cuenta capital, ¿no? Que es exactamente al revés. Con un tipo de cambio más alto, lo que tenemos es una menor demanda de dólares y viceversa. Entonces, fíjense, lo que este gráfico me está diciendo es el tipo de cambio de equilibrio sería el tipo de cambio que está en el nivel 1. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en ese nivel se produce el equilibrio en la cuenta corriente, ¿no? Que es donde corta la curva, donde corta al cero. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, fijémonos qué sucedería si el tipo de cambio se ubica en un nivel más alto, ¿sí? Si se ubica en el tipo de cambio 2. En ese caso, tendríamos un superávit de cuenta corriente. Ese superávit de cuenta corriente lo que significaría es que hay un exceso de oferta de dólares, es decir, están entrando más dólares de los que había, aumenta su oferta, y por lo tanto ese aumento en su oferta lo que hace es provocar un aumento en la demanda y a partir de eso empieza a apreciarse el tipo de cambio. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta llegar al nivel del tipo de cambio 1, ¿sí? O sea, lo que esto me está diciendo es que se va a automáticamente ajustar ese desequilibrio y justamente la variable que va a ajustar es el tipo de cambio. ¿Dónde supuestamente termina esto? Bueno, termina cuando el tipo de cambio se ubica en el nivel tal que la cuenta corriente está equilibrada, ¿sí? Algo que en la realidad no se observa, pero digamos que de todas maneras lo interesante de esto, insisto, es la interacción que logra entre la cuenta corriente y la cuenta capital. Y a su vez, la interacción que logra entre lo que está pasando con la oferta de dólares, por así decirlo, que es lo que está pasando con la balanza comercial, y lo que pasa con la demanda de activos, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista de Argentina, qué está pasando o cuáles son los motivos que hacen por los cuales la gente quiera comprar más dólares, ¿sí? Entonces, esta introducción me permite justamente agregar, enriquecer la explicación, porque muchas veces uno dice, che, pero, no sé, en la actualidad, ¿no? Che, escúchame, el tipo de cambio está en un nivel altísimo, tenés superávit de balanza comercial y aún así el tipo de cambio no tiende a apreciarse, es más, cada vez hay mayor presión. Bueno, justamente porque por el lado de la cuenta capital tenés mucha demanda latente de dólares, que está explicada por expectativas de devaluación muy elevadas, ¿sí? Pero fíjate que si solamente me pusiera a mirar lo que está pasando con la balanza comercial, no me alcanzaría para explicar por qué es que el valor del tipo de cambio no tiende a reducirse, ¿sí?
Bien, justamente acá la idea un poco es mostrar los componentes principales del mercado cambiario. ¿Sí? O sea, básicamente tenemos por el lado de la cuenta corriente la balanza comercial, que ahí está denominado como exportaciones netas, la línea verde. Y por el lado de la cuenta capital tenemos la FAE, que es la formación de activos externos, básicamente la compra y venta de dólares por parte de los ahorristas de Argentina. Y por otro lado tenemos el endeudamiento neto, ¿no? Que justamente lo que nos muestra esto es que si es positivo, es que el gobierno está tomando deuda en los mercados internacionales y por lo tanto eso significa un aumento en la oferta de dólares y que si en cambio es negativo está teniendo que pagar deuda y significa una salida de divisas, ¿sí? Entonces, acá el punto es, yo no les marqué acá el dólar, pero obviamente lo que esto me está mostrando es que en los momentos donde hay un superávit de la cuenta capital muy importante, como por ejemplo entre 2017 y 2018, justamente provocado por el aumento de la deuda, de las colocaciones de deuda en moneda extranjera, bueno, eso va a llevar a que el tipo de cambio se mantenga estable o que incluso baje, ¿sí? A pesar, fíjense, de que lo que está pasando con la balanza comercial es que es deficitaria, ¿sí? O sea, la cuenta capital me está no solamente financiando a la balanza comercial, sino que además sobran dólares y eso es lo que va a hacer que el tipo de cambio tienda a la apreciación. Incluso cuando, fíjense que la compra de dólares de los ahorristas argentinos es muy elevada, ¿sí? La FAE neta estaba en niveles muy elevados. Ahora, de nuevo, acá no lo ven, pero si ustedes se fijan lo que pasa a partir de mayo del 2019, es que ahí hay un abrupto freno del endeudamiento externo, es decir, nos dejan de prestar, eso lleva a una devaluación muy fuerte del tipo de cambio. Esa devaluación lo que hace es generar una expectativa de devaluación todavía más elevada en los ahorristas, que justamente lo que dice es, che, se devaluó el tipo de cambio, va a seguir aumentando, o sea que salen todos a comprar dólares. Fíjense cómo se acelera la compra de dólares. Y bueno, todo eso obviamente termina en una devaluación muy grande, que es la que termina también provocando la mejora importante de la balanza comercial y cómo ahí termina en niveles positivos, ¿sí? Entonces, toda esta interacción, si yo solamente mirara la balanza comercial, me la perdería, ¿sí? Ni hablar de si solamente estuviese mirando la PPA, o sea, la inflación de Argentina contra la inflación del resto del mundo, ¿sí? Nada de eso lo puedo ver y justamente lo más interesante del enfoque de portafolio es, o la conclusión es, hay que mirar todo el balance de pagos. No solamente la balanza comercial, sino también qué está pasando con el endeudamiento en moneda extranjera y qué está pasando con la compra de dólares por parte de la población local, ¿sí? Y por último, nos queda el enfoque marxista, que lo traigo a colación porque tiene algunas cuestiones que pueden ser también interesantes para pensar en largo plazo, ¿no? Un tipo de cambio a largo plazo, que también lo podemos de alguna manera contraponer con el enfoque monetarista que tiene por detrás la PPA, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente este enfoque es como que básicamente da vuelta al enfoque de la PPA y dice exactamente lo contrario, ¿sí? O sea, este enfoque parte de algunos supuestos, por lo general supuestos que están vinculados con lo que se observa en la realidad, ¿sí? Básicamente que entre países hay escasa movilidad laboral, ¿no? Que los trabajadores, si bien se mueven de país en países, no es que hay migraciones en masa, salvo por algunas cuestiones particulares, y que en cambio lo que se mueve muchísimo más son los capitales financieros. ¿Sí? Un poco de lo que estábamos hablando recién, esta teoría obviamente es vigente, ¿sí? No es una teoría de Marx del 1900, sino que es de los economistas marxistas actuales, ¿no? Entonces justamente la idea es combinar un poco la teoría con lo que ven que suena en la realidad.
Y el otro supuesto que es interesante es el de las ventajas absolutas, ¿no? La idea a contramano de lo que habíamos visto de las ventajas comparativas, que me decía que justamente el tipo de cambio puede valorarse lo suficiente y eso va a permitir que algún sector de todos los países pueda exportar. Bueno, este enfoque lo que me dice es, no, mirá, hay ventajas absolutas y en realidad eso lo que me está diciendo es, hay países que puede ser que nunca logren tener niveles de competitividad elevados, entonces el tipo de cambio no es una variable que sirva para equilibrar la balanza comercial, ¿sí? Entonces, Jaik, que es el principal exponente de esta teoría, lo que va a decir, primero que nada, es que se va a enfocar más en el tipo de cambio real, no en el tipo de cambio nominal como veníamos mirando hasta ahora, y por eso también es una teoría de largo plazo, ¿no? Porque justamente involucra también a los precios de la economía. Y precisamente, esto lo vimos un poquito en la clase de la PPA, lo que Jaik va a decir es que los precios no están determinados por la cantidad de dinero, como diría el enfoque monetarista, sino que están determinados por los costos por unidad que tienen las empresas y eso se le agrega un margen de ganancia, ¿sí? Esa ecuación que ven ahí, justamente el 1 más el margen sobre los costos, que los costos son los salarios, dividido la productividad, porque justamente la productividad es un factor que me compensa el aumento de los costos. Entonces, si aumenta la productividad, si sube Z, eso me llevaría a que los precios caigan. En cambio, si suben los salarios y no hay aumento en la productividad, eso se traduce en un aumento de los costos y las empresas los trasladan a los precios, ¿sí? Entonces, básicamente, Jaik lo que dice es, los precios están determinados de esta manera. Y acá de nuevo, así como antes habíamos dicho que la PPA, lo que decían los monetaristas es los precios dependen de la cantidad de dinero y por lo tanto el tipo de cambio depende de eso. Bueno, Jair va a decir, no, mira, los precios dependen de los salarios y de los beneficios y por lo tanto la relación que hay entre el tipo de cambio entre países está dada en realidad por lo que sucede con los salarios entre los países, ¿sí? Fíjense, lo que dice arriba es que el tipo de cambio real, esto es una definición normal que siempre se utiliza, es igual al tipo de cambio nominal por precios internacionales en relación a los precios locales, y si reemplazamos, como dijimos recién, pensando que los precios están determinados por los costos más un margen de ganancia, lo que tenemos es que el tipo de cambio real me expresa la relación de salarios y de alguna manera la relación de la productividad entre los países, ¿sí? Recuerden, P estrella son los precios en el resto del mundo, P son los precios locales, por lo tanto, abajo lo que tenemos es que el tipo de cambio real depende de la productividad y los salarios en los países del resto del mundo en comparación con los de, por ejemplo, Argentina. Entonces, lo que esto me dice es que hay una relación inversa, ¿no?, entre salarios y tipo de cambio real. Fíjense, si sube W, que es el salario local, eso me llevaría a que el tipo de cambio real se aprecie, ¿sí? Porque básicamente lo que está sucediendo es que se impulsa los precios y de esa manera me aprecia el tipo de cambio. Básicamente lo que esto me está diciendo, insisto, es que la relación está, lo que hay que mirar es lo que está pasando con los salarios de un país en relación a los salarios del resto del mundo, ¿sí? Y acá no hay ningún tipo de ajuste automático o de equilibrio que me lleve al tipo de cambio real algún valor de equilibrio, ¿no? Como que está definido por lo que suceda con los salarios de cada país, ¿sí? Obviamente tampoco tiene nada que ver en este caso lo que esté sucediendo con la cantidad de dinero, ¿sí? Y entonces, como les decía recién, esto me lleva a que se invierte completamente el orden de causalidad. O sea, en la teoría monetarista de la PPA, ¿qué teníamos? Teníamos que lo que terminaba sucediendo en la balanza comercial me determinaba lo que pasaba con el tipo de cambio y eso a su vez me determinaba lo que pasaba con los salarios, ¿no? Es como que los salarios se ajustaban tal que se lograra el equilibrio en la balanza comercial.
Lo que dice el enfoque marxista es exactamente al revés. No, mirá. O sea, los salarios se determinan a nivel nacional, cada país tiene diferentes niveles salariales, eso depende de cuestiones políticas, culturales, de la fuerza de los sindicatos en cada uno de esos países. Y a partir de que se determine ese salario, se determina el nivel de los precios, que también es en cada país distinto y por ende no se cumple la PPA, o sea, la PPA no sirve. Cada país, si miramos, tiene niveles de precios distintos. Y a su vez, eso es lo que me determina mi nivel de competitividad y lo que pase con mi resultado de la balanza comercial. ¿Sí? Entonces, acá también entra a jugar el tema de la tecnología y el tema de la productividad. Porque lo que el enfoque marxista me va a decir es, mirá, los países más desarrollados tienen mejores tecnologías, tienen mejor productividad y por lo tanto eso les permite tener salarios más elevados y aún así ser países exportadores, es decir, tienen superávit en sus balanzas comerciales. En cambio, para los países subdesarrollados tenés salarios bajos, precio más bajo y aún así no tenés, digamos, capacidad de competir, por lo tanto, vos tenés un déficit en tu balanza comercial. ¿Sí? Entonces hay una relación, podríamos decir, completamente opuesta de lo que me planteaba la PPA. ¿Cuál es digamos, primero, lo interesante de esta teoría es que de alguna manera está avalada por los datos, ¿no? Vieron que nosotros vimos que la PPA no se cumple, es decir, que cada país tiene niveles de precios y también justamente de salarios muy distintos. Entonces, por ese lado, esta teoría me serviría, porque además me está diciendo que no hay ningún tipo de convergencia a un tipo de cambio de equilibrio, sino que cada país, el tipo de cambio, digamos, depende de los salarios y que eso puede subir o bajar en función de lo que esté pasando en cada economía y no en función de lo que esté pasando tanto o tan estrechamente vinculado con la balanza comercial. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Bueno, justamente que parece bastante difícil de pensar una teoría digamos, tan autóctona, ¿no? Como que no dependa tanto de lo que esté pasando en el mercado internacional. Pues justamente, y ahora vamos a ver un gráfico para mostrar esto, pero lo que esta teoría me está diciendo es, el nivel salarial puede ser muy alto y eso no va a tener ningún tipo de restricción o límite. ¿Sí? Simplemente, digamos, si el país lo acepta por la política, por la productividad, por los sindicatos, por lo que fuere, pero el salario puede seguir subiendo y el tipo de cambio se va a acomodar a ese salario. Y uno diría, bueno, pero pará, si eso pasa, vos vas a tener un déficit de cuenta corriente. Bueno, la teoría lo que te dice es, sí, no hay ningún problema, porque ese déficit de cuenta corriente va a ser automáticamente financiado por un superávit de la cuenta capital. ¿Sí? Bueno, acá de nuevo, el problema es, está bien, eso puede servir para un país como Noruega, para un país como Estados Unidos o como Francia, que son países desarrollados que tienen la capacidad de financiar déficit de cuenta corriente, pero Argentina esto no pasa. ¿Sí? Si vos llevas el salario a un nivel muy elevado, eso te genera un déficit de cuenta corriente, como nadie te presta plata, tenés que aumentar el tipo de cambio para corregir ese desequilibrio. ¿Sí? Entonces, justamente, este es el gráfico de Argentina, donde digamos, pueden ver del 97 al 2019-2020 la evolución del tipo de cambio real y del salario real. ¿Sí? Lo primero que es interesante de marcar acá es que se observa claramente una relación inversa entre las dos variables. Es decir, cuando el salario real aumenta, el tipo de cambio tiende a depreciarse y viceversa. Cuando hay saltos del tipo de cambio real, eso lleva a la caída del salario real. ¿Sí? Entonces, esto, de alguna manera, por lo menos mi interpretación, es que te está mostrando que el salario real presenta límites a la expansión y que justamente esos límites vienen por el lado de lo que esté pasando en el sector externo. Y acá podríamos apelar un poco al enfoque tradicional o al estructuralista, ¿no? Lo que esto me está diciendo es, mirá, el salario puede subir, pero si vos subís el salario demasiado, eso te va a llevar a que aumenten tus importaciones, a que entres en un déficit de cuenta corriente
y que si sos un país periférico como Argentina, bueno, eso no puede ser financiado sostenidamente por la cuenta capital, entonces tarde o temprano termina en una devaluación y esa devaluación te vuelve, ¿no?, de alguna manera a llevar el salario real para abajo, a lo que podríamos decir su nivel de equilibrio, entre comillas. ¿Sí? Fíjense cómo el salario real de Argentina crece sostenidamente del 2002 al 2014 y ya a partir de ahí como que se frena y que le cuesta, ¿no? Bueno, justamente lo que está pasando por detrás es que empiezan a aparecer las devaluaciones del tipo de cambio y eso es lo que hace que el salario baje, ¿sí? Que se mantenga y que después baje. Entonces, de alguna manera esto lo que me dice es, mirá, algo de lo que dice Yaik tiene sentido, ¿no? Como que el salario puede ser una variable que se ajuste a nivel local, ¿no?, que se decía a nivel local, pero tarde o temprano eso enfrenta límites que están vinculados por el lado del sector externo y que entonces te puede llevar a devaluaciones del tipo de cambio que te ajusten el salario a la baja, ¿sí? Bien, entonces para terminar y a modo de síntesis, ¿sí? Lo que vimos hoy, básicamente varios enfoques donde las variables principales, en general, ¿sí?, no importa cuál, qué enfoque sea, pero la variable que habría que mirar y prestar atención para entender lo que está pasando con el tipo de cambio son estas 5 que están acá, ¿sí? Según el enfoque monetarista, hay que mirar la cantidad de dinero, donde el signo más lo que me está diciendo es que si aumenta la cantidad de dinero, aumenta el valor del tipo de cambio. Después tenemos la tasa de interés local, que justamente según el enfoque de portafolio y lo que vimos en la clase pasada de la WIP, lo que me dice es que es una variable importante por el lado de la demanda de los activos. O sea, es una variable que te puede desincentivar la demanda de dólares y por lo tanto hacer que el valor del tipo de cambio baje, ¿sí? De ahí el signo negativo. Aumenta la tasa de interés, baja el tipo de cambio. Después también vimos la inflación, ¿no? Que, digamos, básicamente por el tema de la PPA, lo que esto me dice es que si tu inflación es muy elevada, eso hace que suban los precios locales y por lo tanto el tipo de cambio va a tender a subir para equipararte la diferencia de competitividad, ¿no?, que vas a tener problemas también por el lado de la balanza comercial. Después tenemos la actividad económica, que es lo mismo, pero desde el punto de vista del enfoque tradicional de los flujos, lo que me va a decir es, mirá, vos cuando aumenta tu actividad económica, eso te impulsa las importaciones y por lo tanto lleva una mayor demanda de dólares que puede presionar a el aumento del tipo de cambio. Y de alguna manera por detrás de esto, lo que tenemos es la estructura productiva, ¿no? Que para el caso de Argentina, por decir, hay que también mirar o entender que parte de todo esto, sobre todo de cómo son tus flujos comerciales, dependen de tu estructura productiva. ¿Sí? Si vos tenés un agro, que es un sector que es el que exporta, pero que, digamos, no genera tantos puestos de trabajo, bueno, eso te va a generar también problemas, ¿sí? También te sirve para explicar por qué tenés comportamientos pendulares en el tipo de cambio y en tu actividad económica.